Hola, ¿cómo están? En la clase de biología de hoy vamos a hablar de historia. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la viruela a nivel mundial. Acá vemos la carátula, la tapa de la revista de la Organización Mundial de la Salud de mayo de 1980 y vemos el planeta Tierra cruzado con una banda que dice Smallpox is dead, o sea, la viruela está muerta. Ahora, ¿qué es la viruela? Bueno, cuando hablamos de viruela hablamos de una enfermedad infectocontagiosa que está causada por un virus. Este virus, el variola virus, y vamos a hablar un poquito de qué es un virus. Un virus no es un ser vivo exactamente, pero sí es una partícula infecciosa que contiene en su interior o bien ADN, ácido desoxirribonucleico, o bien ARN, ácido ribonucleico, y que invade, infecta células vivas y obliga a que la célula lo reproduzca. En este caso, el variola virus invade células humanas. El contagio se produce, es una enfermedad infectocontagiosa, por lo tanto, se produce de persona a persona a través de las gotitas, las gotículas de saliva que emitimos al hablar, al toser, al cantar, al gritar. Estas gotículas a veces son visibles, a veces no, a veces son tan pequeñas que permanecen flotando en el aire. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene viruela, perdón, y al hablar, al toser, al estornudar, va a emitir partículas de saliva con el virus y la otra persona que esté en las proximidades lo puede inhalar y contraer la enfermedad. ¿Sí? Esas gotículas además pueden quedar también sobre la ropa, sobre sábanas, y de esa manera también se produce el contagio. Ahora, ¿qué es lo que causa la viruela? Unos días después del contagio empiezan a aparecer los primeros síntomas. En general, como muy generales, son fiebre, ahí los ven, ¿verdad? Dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Pero luego aparece lo característico de la viruela, que es unas pústulas que en la piel, llenas de pus, justamente por eso se llaman pústulas, que son bastante fuertes de ver. Acá vemos un piecito, ¿sí? Con esas pústulas características de esta enfermedad, que puede quedar cicatrices, ¿sí? La viruela tiene dos posibilidades, la viruela menor, que es un poquito más leve, y la viruela mayor, que es la más grave, y la viruela mayor tiene una mortalidad más o menos de un 30%. De todas maneras, las personas que contraen viruela mayor y sobreviven pueden quedar con secuelas. Las secuelas van desde las cicatrices, como quedan acá esta persona, vemos, pero también secuelas graves como problemas neurológicos o ceguera. Entonces ahora vamos a ver un poquito de la historia de esta enfermedad que ya no existe. Vamos a hablar un poquito entonces de la historia de esta enfermedad. Acá vemos la momia del faraón Ramsés V, ¿sí? Un faraón egipcio, que murió de viruela, y fíjense que en la momia, en el cuerpo momificado, todavía quedan las marcas, ¿sí? Es decir, que esta enfermedad se conoce desde varios siglos antes de nuestra era. También se conoce. Bueno, hay descripción de la viruela en China, ya más o menos en el siglo IV de nuestra era, y muchas representaciones así de este tipo de ilustraciones, una persona entonces cubierta de pústulas. También hay descripciones de la enfermedad en la India, en el siglo más o menos VII, y en Asia Menor en el siglo X. Ahora, la expansión china primero, la expansión árabe después, y las cruzadas durante la Edad Media hicieron que la viruela se difundiera, ¿sí? De un punto a otro, de Asia a Europa también. Acá hay una representación de cómo en la Edad Media se veía entonces a las personas que padecían la viruela, una enfermedad súper común. Recordemos,
lo dijimos antes, que más o menos tiene un 30% de mortalidad, o sea que fue realmente un desastre. Ahora, ¿qué pasa después? Recuerden que fin de la Edad Media, comienza el Renacimiento, es la era de los grandes viajes y hace que los europeos lleven la viruela hacia América, hacia Asia y hacia Oceanía después. O sea que la viruela se repartió por todo el mundo. Acá dice, también es un grabado de la época de la conquista y la colonización, que dice que la viruela arrasó con los indígenas de las colonias españolas, porque por supuesto que los nativos americanos no tenían ningún tipo de defensa porque la enfermedad era totalmente desconocida acá en América. Bueno, vamos a hablar ahora de la variolización, ¿sí? La variolización es una técnica que se hacía en Lejano Oriente y que luego se difundió también por otros lugares. ¿Y qué es lo que se representa en esta ilustración? Es una cosa como rarísima lo que está pasando y bueno, les cuento de qué se trata. Lo que se hacía era extraer el pus de las pústulas de una persona enferma de viruela y ese pus se le introducía, ¿sí? Acá está soplando, un cañito, por la nariz, o sea, esta persona tiene que inhalar ese producto y esta persona, entonces, al inhalar el pus de una persona, del pus de una persona con viruela, no se enfermaba o adquiría una forma más leve de la enfermedad. También la variolización se podía hacer no inhalando, sino raspando, provocando una herida en la piel, raspándola y ahí poniendo el pus de la persona enferma. Eso se llama entonces variolización y era lo que se hacía, era bastante común que se hiciera, sobre todo en Oriente. Y ahora vamos a conocer a esta persona, Edward Jenner, médico británico, que va a ser algo absolutamente revolucionario y que hasta el día de hoy tendríamos que estar súper agradecidos y agradecidas con él porque va a ser algo que va a salvar millones de vidas. Lo que observó Jenner es que las personas que ordeñaban vacas muchas veces enfermaban de lo que se llama viruela vacuna, que es una enfermedad bastante leve, ¿sí? Y no se enfermaban de viruela humana. O sea, la gente que tenía viruela vacuna, por el contacto con las vacas frecuente, no se enfermaba de viruela humana. ¿Qué se le ocurrió hacer entonces a Jenner? Lo que hizo fue lo siguiente. Tomó el fluido de las pústulas, o sea, el pus de las manos de una lechera, es una mujer que trabajaba ordeñando vacas, que estaba enferma con viruela vacuna, es decir, la viruela leve, que no ocasiona mortalidad ni nada por el estilo, y ese pus se lo puso a un niño, ¿sí? Ese niño luego fue puesto en contacto con una persona que sí tenía la viruela grave, la viruela humana, y el niño no se enfermó. Un gráfico con unos dibujitos ahí como muy divertidos de algo que fue bastante particular. Acá tenemos a la vaca, ¿no? La vaca se llama Blossom, que tiene sus ubres llenas de pústulas, y la lechera, la señora que ordeñaba esa vaca, era Sarah Nance. Lo que hizo Jenner fue tomar el pus de las pústulas de Sarah y se la puso a James Phipps, que es el niño, ¿sí? O sea que experimentó con un niño Jenner, pero bueno, estamos hablando de otra época. Y Phipps tuvo esa viruela vacuna, la viruela leve, la viruela bovina. Luego pusieron en contacto con una persona que tenía viruela humana, lo inocularon con costras, o sea, con lo que queda después de que las pústulas se van cerrando, y Phipps no se enfermó, o sea que él estaba protegido. ¿Sí? James quedó, pero por suerte, porque pobre niño, ¿no? Bueno, acá queda tapado el texto, pero bueno. Jenner presentó este trabajo, es decir, en la Royal Society, la Asociación de Científicos de la época, pero no fue admitido porque les pareció revolucionario, por no decir que les pareció una demencia, ¿sí? Lo que había hecho este hombre de andar toqueteando a niños con pus de una señora que ordeñaba vacas,
Pero en realidad lo que había hecho Jenner era algo, decíamos, muy revolucionario. En 1798, o sea, fines del siglo XVIII, Jenner publicó la investigación y utilizó este término, vacuna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba trabajando con vacas y la palabra vaca en latín, bueno, en español sí, pero recuerda que él era inglés, pero las publicaciones se hacían en latín. Entonces termina usando el término vacuna por primera vez con el sentido que le damos hasta hoy en día. O sea que Edward Jenner, este médico que observó entonces que las personas que se enfermaban de viruela vacuna o viruela bovina, la viruela de las vacas, no contraían la viruela humana, que es mortal, y a partir de ahí ideó esa forma de inocular a una persona, es decir, introducirle el producto del pus de la persona con viruela vacuna a una persona sana y que esa persona sana no enfermaba de viruela humana grave. ¿Sí? Ahora, esto que hizo Jenner, que es revolucionario, por supuesto que ocasionó un escándalo a nivel social. ¿Sí? Y una de las cuestiones fue que aparecieron numerosas publicaciones, como esta que estamos viendo acá, donde, acá fue una publicación humorística, donde se imaginaba que las vacas iban a salir del cuerpo de la gente, ¿sí? Que la gente se iba a vaquizar, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, acá dice the cowpox, que es como se llama la viruela bovina, la viruela de la vaca en inglés. Entonces se imaginaba que la gente, al ser inoculada, iba a terminar convirtiéndose en vaca o algo por el estilo, cosa que por supuesto no pasó. Ahora, los resultados de la vacuna, de este invento de Jenner, fueron tan contundentes, tan exitosos, ¿sí? Que empezó a difundirse por otros países. ¿Sí? Acá tenemos una publicación en Francia, el origen de la vacuna, en francés, l'origine de la vaccine. Bien, la vacuna fue exitosa, tan exitosa que pasaron los años, pasaron los siglos y se fue mejorando, se fue perfeccionando la técnica de Jenner y se fue entonces difundiendo por todo el mundo esta vacunación. ¿Sí? En el siglo XX, ya existiendo la Organización Mundial de la Salud de la Salud es creada en la mitad del siglo XX, se empezó una campaña intensa, un programa global a nivel mundial entonces para erradicar la viruela. Tuvo sus tropiezos por falta sobre todo de recursos económicos, pero ya en la época en que yo ya había nacido, se intensificó el programa y en 1975 se dio el último caso de viruela en una niña, así que ahora la vamos a ver, esta nena, que en 1975 fue el último caso de viruela mayor. Esta niña se llama Rahima Banu y no falleció por suerte. Y en Somalia, en 1977, el último caso de viruela menor. ¿Sí? Y en 1978 se registró la última muerte por viruela, que fue Janet Parker, que trabajaba en la Facultad de Medicina de Birmingham. ¿Sí? Es decir, que se contagió de viruela no por contagio directo de otra persona, sino que porque manipulaba, ¿no? Trabajaba en la manipulación de material infectocontagioso. Entonces, si Rahima Banu fue la última persona en el 75 en encontrar viruela y Janet Parker fue la última persona a morir en el 78, luego de eso fue que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1980 que la viruela había desaparecido del planeta. Y en 2010, cuando se cumplieron los 30 años de la desaparición de la viruela en el planeta, se inauguró este monumento que está en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza. Bien, entonces, esta enfermedad que durante siglos, recordemos que un faraón que vivió varios siglos antes de nuestra era, hasta la década del 70, hace pocos años atrás, mató millones de personas en todo el mundo, gracias al ingenio, a la creatividad, a la observación y a la experimentación de Edward Jenner, ese médico inglés, que fue el primero en crear una vacuna, que gracias a él se llamó así, se logró
hacer desaparecer del planeta esta enfermedad que durante siglos había matado a tanta gente. Bueno, entonces esto es lo que les quería contar acerca de la historia de la viruela, su desaparición gracias a la aparición de las vacunas.